tab para que lo vean. Bien, vamos a seguir avanzando entonces con la ayuda del Señor. Estamos estudiando 1 Tesalonicense. Vamos a seguir avanzando entonces con el capítulo 4. ¿Ya? El capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 4. Vamos leyéndolo de la Reina Valera 1960 y, analizándolo a partir de una Biblia de estudio que tenemos. Entonces dice el 1 Tesalonicenses, capítulo 4, la vida que agrada a Dios. Dice: por lo demás, ¿Qué hermanos, capítulo es, os hermano? rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya ¿Qué sabéis número? qué ¿Qué instrucciones os número? dimos por el Señor Jesús. ¿Cierto? Entonces, Si no tienes esto, escucha uno. tiene que ver, en definitiva, lo que dice Pablo en este primer versículo respecto al estilo de vida, ¿cierto? Íntegro que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar, ¿cierto? Y por eso después dice: así que vayáis creciendo. Se refiere principalmente al crecimiento espiritual, ¿cierto? No al crecimiento físico como algunos podrían pensar, sino que a ese crecimiento espiritual de llegar en algún momento a alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Sabemos que es súper complicado, súper difícil cuando uno está en esta carnalidad, pero tenemos que esforzarnos, ¿cierto? Por alcanzar la santidad, por buscar agradar al Padre y hacer las cosas que a Él le gustan. Por eso que nosotros estudiamos su palabra, ¿cierto? No por ser más, no por creernos más eruditos en la palabra o querer pisotear a otro hermano que sabe menos, sino que lo hacemos porque queremos conocer la voluntad de Dios y tratar de agradarle, ¿cierto? Y el versículo 2 decía: porque ya sabéis qué mandatos os dimos por el Señor Jesús, ¿cierto? Y ese mandato de parte de Dios Pásame es el un llamado audífono. a ser santo, ¿cierto? El audífono. Y eso solamente se puede hacer a través de la fe que El podamos azul. tener en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, Sí. ¿cierto? Eh, Sigamos avanzando entonces, el versículo 3 de este capítulo 4 dice, vamos a leer del 3 hasta el 7. Del 3 hasta el 7 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, Mano, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, ¿cierto? Aquí habla específicamente de la santificación a la cual nos llama el Señor a cada uno de nosotros, ¿cierto? Dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿cierto? Eh, esa forma de poder alcanzar esa santidad a la cual el Señor ¿qué nos llama número a tiene través tu del mami? Espíritu Santo, ¿cierto? Jamás lo vamos a hacer Cero, a través de nuestra cuatro, siete. fuerza, por mucho que lo intentemos, ¿cierto? Sino que siempre va a ser a partir de lo que el Espíritu Santo No quiera sé, con cada uno de nosotros y de la ayuda que podamos obtener de Él, ¿cierto? Y dice que os apartéis de fornicación. Se refiere a ahí toda dice. clase de inmundicia, no solamente Está bien, a las pero ¿en qué inmundicias sexuales, número? sino que todo tipo de inmundicia. Decía el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su, su vaso, ¿cierto? La versión que nosotros leímos decía eh, que, el 4, ¿cierto? Eh, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, ¿cierto? Eh, Entendiendo que el cuerpo de nosotros, ¿cierto?, es templo del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos que buscarlo, santificarlo, ¿cierto? Esta idea se repite también en 1 Corintios 3:16, en santificación, ¿cierto? Y en honor también. Eh, Después dice el versículo 5: no con deseos desordenados de concupiscencia, ¿cierto? Eh, la mente suele, ¿cierto?, sobre todo en las personas más jóvenes, ¿cierto?, en las personas más apasionadas de alguna otra manera, surgen muchas veces pensamientos pecaminosos, deseos depravados incluso en algunas circunstancias. No debería ser la realidad de un cristiano, ¿cierto? Pero a veces suele ocurrir. Eh,
Y por eso hace la aclaración la palabra como los gentiles, ¿cierto? Es decir, los que no conocen a Dios. eh, y se refiere principalmente al mundo gentil, a todos aquellos que andan en tinieblas y que no han conocido la verdad del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Como alguna vez lo anduvimos cada uno de nosotros. Eh, por eso cuando uno habla de un cristiano que a lo mejor está en una condición, ¿cierto?, de depravación, por ejemplo, es como para dudar si realmente ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, ¿cierto? Porque nosotros entendemos que cuando hemos aceptado a Cristo, lo seguimos como nuestro Señor y Salvador y hemos tenido, ¿cierto?, un bautismo de parte del Espíritu Santo, hay un lavamiento, ¿cierto?, una regeneración del Espíritu, las cosas se empiezan a discernir más espiritualmente y es más fácil, o mejor dicho, es más difícil caer en ese tipo de circunstancias, sin perjuicio de que no somos perfectos y puede ocurrir, pero una persona en una circunstancia de depravación es como para dudar que a lo mejor haya tenido un encuentro verdadero con el Señor. A lo mejor fue a la iglesia, a lo mejor se emocionó, a lo mejor recitó el versículo Romanos 19, ¿cierto? Confesó al Señor con su boca, pero realmente no lo sintió en su corazón y sigue, ¿cierto? Haciéndole cariño al viejo hombre, a la vieja mujer, ¿cierto? A los rudimentos esos antiguos de los cuales se comportaba antes de conocer a Cristo. Decía el 10 que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, ¿cierto? Eh, Ahí se refiere a cualquier cosa respecto a un fraude, eh, a conductas sexuales, ¿cierto? O a alguna circunstancia que pueda atormentar, ¿cierto? O oprimir a otra persona, ¿cierto? Y después dice, porque el Señor es vengador de todo esto, ¿cierto? Siempre tenemos que pensar que el Señor es el juez justo en todas circunstancias de la vida, ¿cierto? A veces nosotros estamos siendo oprimidos por alguna persona, por algún jefe, por algún familiar o algún cercano, y queremos pedir, ¿cierto? Cobrar venganza, pero es el Señor el que conoce las circunstancias, conoce nuestra estructura mental, la estructura mental de la otra persona, las intenciones del corazón, y por lo tanto, Él es el vengador, ¿cierto?, de cada una de las circunstancias que nosotros podamos vivir en esta tierra. Como ya os hemos dicho y testificado, ¿cierto? Eh, Después dice el 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, ¿cierto? Eh, Dios nos llama a ser santos, ¿cierto? En cada una de las circunstancias de nuestra vida. Dice, seguimos avanzando en el capítulo 8, perdón, con el capítulo 4, y vamos a leer desde el 8, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Del 8 al 12 dice, así que el que deseche esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, ¿cierto? Aquí Pablo empieza a hablarle a la iglesia de Tesalónica respecto al amor, ¿cierto? Por eso les dice, por amor, por tanto, perdón, dijo, el que menosprecia, ¿cierto? Se está refiriendo a menospreciar los mandatos del Señor, no menosprecia al hombre, sino a Dios, ¿cierto? Eh, Usted puede recibir una predicación, o mejor dicho, usted que ya es hijo de Dios puede predicarle a otra persona con el mucho o poco conocimiento que usted tenga de la palabra, y si esa persona rechaza el mensaje, no lo está rechazando usted, ¿cierto? Porque usted, cuando habla la palabra de Dios, la habla en nombre del Señor, y por lo tanto, esa persona está rechazando a Dios. No lo está rechazando usted, así que no se sienta ofendido cuando usted tenga una palabra, un mensaje, y eso sea rechazado de parte de la persona, ¿cierto? Porque suele ocurrir, pero siempre queda algo, ¿cierto? La palabra nunca regresa vacía. Eh, Me acuerdo que en una ocasión eh, nos mandaban a entregar tratados y el pastor nos decía que aunque la persona no le diga ninguna cosa, el hecho de usted entregarle el tratado, ya el Espíritu Santo puede obrar en esa persona, ¿cierto? Porque ya usted por último le dice que Dios te bendiga, ¿cierto? Ya hay un mensaje, una palabra de cariño. Y aun cuando la persona lo rechace, en algún momento Dios va a obrar en esa persona si está dentro de sus propósitos. ¿Quién, cierto, dice también nos dio su Espíritu Santo, ¿cierto?
El Espíritu Santo es dado a cada uno de los creyentes para que podamos vivir una vida santa. Como yo le decía antes, ninguno de nosotros, por nuestros propios medios, puede alcanzar esa santidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso que dejó a su Espíritu Santo, ¿cierto? Al gran consolador, a nuestro gran amigo, ¿cierto? Nuestro compañero, nuestro confidente, ¿cierto? Nuestro consolador, para ayudarnos, ¿cierto? A mantener esa condición que Él espera de cada uno de nosotros. Eh, Después decía el 9 en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad que Dios escriba, ¿cierto? Eh, Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Ahí, ¿cierto? Pablo le recuerda a la iglesia que el mismo Jesucristo, ¿cierto? Había entregado ese mensaje de amarse los unos a los otros, ¿cierto? Amar al prójimo, bendecir a quien te maldice, amar a tus enemigos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eh, Después decía el 10 y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, ¿cierto? Eh, pero rogamos, hermanos, que abundéis más y más, ¿cierto? O sea, Pablo siempre los está exhortando a seguir creciendo, a seguir formándose y cumpliendo y haciendo la voluntad que Dios esperaba de ellos y también espera de cada uno de nosotros, ¿cierto? Nunca tenemos que creernos tan piruros, tan expertos en la palabra, por mucho que estudiemos, por mucho que ¿cierto? Estemos escudriñando la palabra, porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo. Decía el 11 y que procuréis tener serenidad eh, y hacer vuestros propios negocios, ¿cierto? Eh, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, ¿cierto? A fin de que andéis honestamente para con los de fuera. Ahí está hablando claramente del testimonio, ¿cierto? Que nosotros tenemos que dar como hijos de Dios, ¿cierto? No es lo mismo, no sé, con un desfalco financiero que pillen a una persona del mundo, aquí pillen a un cristiano, ¿cierto? Porque ustedes ve actuar mal a un cristiano, lo que me pasaba cuando yo trabajaba en la PDI. Un detective lo veían robando y decían, no, si los detectives son todos unos ladrones. Y no es así, Sí, hermano, es verdad. porque habemos detectives, ¿cierto?, que fuimos honrados en nuestra carrera. Eh, lo mismo pasa con los cristianos. Usted es cristiano, usted se desliza, inmediatamente todos caemos al mismo saco, ¿cierto? Los cristianos son unos no sé, pues depende del delito que haya cometido, ¿cierto? Son los pecadores, son unos negligentes, son unos estafadores, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con el testimonio, porque más que usted ensuciar su reputación, usted ensucia el nombre de Cristo, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser referentes, las personas tienen que mirarnos a nosotros y ver a Cristo, ver la luz de Cristo a través de nosotros. Como decía Pablo, ¿cierto? Mírenme a mí, porque yo reflejo la luz de Cristo, ¿cierto? De esa misma manera tenemos que actuar nosotros. Sigamos avanzando entonces con el versículo 13 del capítulo 4. Vamos a leer desde el 13 hasta el 18. ¿Ya? Dice el 13, la venida del Señor. Recuerden ustedes lo que yo siempre les digo, la Reina Valera eh, es es la versión que solemos ocupar. Muchas de las religiones que siguen a Cristo, de las religiones verdaderas, pero es una traducción de la original, ¿cierto? Y los títulos de la Reina Valera fueron puestos con posterioridad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque dice la venida del Señor. A lo mejor debería haber dicho la venida del Señor Jesucristo, porque acuérdese usted que el enemigo también se cree Señor. Entonces, cuando usted hable del Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo, hable como el Señor Jesucristo, no hable del Señor solamente, porque el otro también se cree el cuento y se cree el Señor también. Entonces, debería haber sido la venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, ¿cierto? Aquí
Esta es una más de todas las palabras de las muchas porciones bíblicas que confirman el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. ¿Cierto? La iglesia de Cristo no son aquellos que se ponen terno y corbata, no tengo nada contra el terno y la corbata, pero no son los que se ponen terno y corbata y que van sagradamente los domingos a la iglesia, o que se van a una esquina a predicar, o que estudian, que hacen un estudio bíblico, o que diezman, o que ofrendan. No, porque hay muchas iglesias que cuando el Señor venga se van a quedar todos acá en la tierra, no van a ir con el Señor. eh, y hay muchos que viven de apariencia solamente, de ir a la iglesia los domingos, de aparentar, ¿cierto? Con la vestimenta, con la Biblia, con los libros, con los estudios que tienen, pero no tienen esa intimidad con el Señor, no tienen ese temor de Dios y llevan una vida doble, ¿cierto? Son cristianos o son de una forma en la iglesia y de otra forma en la casa. Entonces, la iglesia de Cristo son todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y que nos esforzamos, ¿cierto?, por seguir su camino. Nos tomamos de su mano, a veces con dolor, a veces con dificultad, y que tratamos de hacer su voluntad, ¿cierto? Por eso que estudiamos la Biblia, porque queremos conocerlo, queremos saber más de Él, queremos saber su voluntad y agradarle cada día, ¿cierto? Entonces, dice el 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, ¿cierto? Se refiere a los creyentes que han muerto, ¿ya? Aquellos que murieron creyendo, aceptando a Cristo y creyendo que Él era el Señor, ¿cierto? Esos que murieron creyendo en Cristo van a resucitar primeramente, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿cierto? Los que no tienen esperanza son todos aquellos que no conocen al Señor, eh, quienes por supuesto no van a tener arte ni parte en la primera resurrección, ¿cierto? Y por lo tanto ninguna esperanza de ir al cielo. Ahora, mientras estén vivos, hay esperanza, ¿cierto? En todos los incrédulos, nosotros tenemos que tener de parte del Espíritu Santo en cada uno de nosotros ese llamado de entregar el mensaje, ¿cierto? Aun cuando la palabra pensamos que no va a volver, eh, siempre la palabra queda en el corazón, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo estaba recién convertido, yo me venía enojado de Santiago porque le predicaba a mis papás y les hablaba del Señor y trataba de convencerlos por las mías y mi papá, pero cerrado como una ostra, no quería nada. Y un día yo fui a Santiago a hacer otra cosa, me fui a perder de la vista. Y ahí tuvimos una conversación con una vecina también, que me parece que falleció hace poco tiempo, la vecina que vivía al frente de mi papá. Y ahí tuvimos una conversación y el Espíritu Santo dirigió todo, se derramó en ese lugar. Y ahí mis papás aceptaron a Cristo como su Señor hasta el día de hoy. Se han mantenido fieles, gracias a Él. Y, y claro, ahí hay una esperanza, por cierto, de que nosotros tenemos que tener esa fortaleza de entregar el mensaje a las personas que no lo conocen. No se trata de que sea un gran predicador, ¿cierto? Pero de repente con el testimonio, de repente con una palabra de aliento, un pequeño versículo, usted entrega el mensaje y el Espíritu Santo hace el resto, ¿cierto? Así que eh, siempre hay esperanza mientras la persona esté viva. Cuando la persona deja de respirar, ya no hay nada que hacer, por cierto. Por eso que hay religiones que son sectas, que por ejemplo le rezan a los muertos, ¿cierto? Ya no hay nada que hacer por la persona muerta. La persona murió, si no aceptó a Cristo, ya va a tener que resucitar para perdición, ¿cierto? Pero cuando la persona vive, siempre hay una esperanza. Decía el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y esto es muy importante porque es el fundamento de nuestra fe. Si usted cree que Jesucristo no resucitó, entonces está perdiendo su tiempo. Porque da lo mismo seguir a Mahoma, seguir a Buda, seguir a Confucio, a cualquiera de los que creen tener la verdad o que creyeron tener la verdad, pero ninguno de ellos resucitó. Están todos muertos, bajo tierra, esperando, ¿cierto?, este momento del cual estaba hablando ahora, pero el que sí resucitó fue Jesucristo, ¿cierto? Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Y el que nos respalda en esta hora es el Espíritu Santo. Pero ese es el fundamento, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice su palabra, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús, ¿cierto? Y ahí este es el centro, la médula, ¿cierto? El medular de la resurrección, o mejor dicho, del arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Eh, Después dice el 15, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, ¿cierto?
que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, se refiere a todos los creyentes que estemos vivos cuando el Señor venga, que ya lo hayamos confesado como nuestro Señor y que estemos vivos en ese momento, no nos precederemos a los que murieron antes, ¿cierto? Eh, porque el mismo Señor, con aclamación, ¿cierto? Se refiere al mismo Jesús, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? El criterio en definitiva para vivir, ¿cierto? Este momento que va a ser maravilloso es estar en Cristo, ¿cierto? Más que ser un religioso, más que ir a la iglesia todos los domingos, más que conectarse todos los jueves al estudio, estar en Cristo, ¿cierto? Y eso conoce el corazón, no lo podemos engañar. Si usted está en Cristo, usted va a disfrutar de este momento maravilloso, o sea, que se haya ido ya a este mundo cuando Él venga, o sea, que esté vivo, ¿cierto? Lo que significa que todos los que hemos nacido de nuevo para Cristo, vamos a disfrutar de este momento maravilloso. Y el 17 dice luego, nosotros, los que vivamos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿cierto? Arrebatados se refiere a que ascenderemos con el Señor, ¿cierto? Juntamente con ellos, es decir, con los muertos resucitados, ¿cierto? En las nubes, dice. Eh, eh, para recibir al Señor en el aire, ¿cierto? Eh, Aquí hay una reflexión que hacen los científicos cristianos. Hablan de que ese lugar sería alrededor de 6.000 pies de altura eh, desde la Tierra, ¿cierto?, hacia arriba. No olvidemos que no es el mismo cielo que nosotros vemos, ¿cierto? El de las aves y los aviones es un cielo que está más arriba. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿cierto? Por lo tanto, dice el 18, consolados los unos a los otros con estas palabras, ¿cierto? Esto es el futuro que nos espera a cada uno de los hijos de Dios, ¿cierto? Eh, que por supuesto es algo completamente glorioso. Cuando usted entiende esto, cuando usted lo cree y lo atesora en su corazón, entonces ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay angustia por ninguna de las cosas que podamos pasar. Que usted pierde un familiar, ¿cierto? Va a entender que hay un encuentro en el futuro, ¿cierto?, con esa persona. Si usted está pasando alguna enfermedad, entiende que esto puede ser una prueba de Dios, puede ser un ataque del enemigo, puede ser un aguijón que Dios le ha puesto, ¿cierto?, para mantenerse más espiritual. Si tiene algún tema económico, siempre hay un propósito de parte de Dios, ¿cierto? Pero en definitiva, si usted pone los ojos en este acontecimiento que va a ocurrir, que nadie sabe el día ni la hora, ¿cierto? Ni siquiera los ángeles que están en el cielo, pero si usted tiene la convicción de que esto va a ocurrir, porque es palabra de Dios y Dios no es hombre para mentir, entonces tiene que tener esa tranquilidad, esa alegría y ese gozo en su corazón, ¿cierto? A lo mejor algún día puede andar triste porque tuvo alguna circunstancia difícil, pero el gozo no tiene que perderlo nunca. Esta esperanza de, de juntarse con el Señor, ¿cierto? Y vivir una eternidad junto a Él, ¿cierto? Adorándolo, alabándolo, exaltándolo por todo lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a quedar hasta acá entonces. Estamos terminando el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses y el próximo jueves, con la ayuda de Dios, vamos a iniciar el capítulo número 5. Amén. Le voy a pedir a la tía Patricia si nos puede elevar una oración para entregarle este trabajo al Señor. Amén. Ok. Señor amado, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, primeramente por estar por primera vez escuchando este devocional. Agradezco a mis vecinos que me invitaron, Padre. Siempre es reconfortante escuchar tu palabra y te pido, Señor, que esta palabra tan sabia que tú nos has entregado llegue a nuestros corazones y nos ayude, Señor, a perseverar cada día en oración, en alabanza, en lectura, Señor, y que nuestro gozo esté siempre presente a pesar de las diferentes dificultades del diario vivir, pero con tu amor, con tu misericordia, Señor, siempre debemos tener este gozo y lo tenemos. Amén. Somos nosotros los que de repente no sabemos
descubrirlo, que Él está presente. Oh, Te damos Jesús. gracias por el Espíritu Santo, Señor, que tú nos has enviado, el cual nos guía día a día a ver lo bueno, lo malo y todo lo que nos está pasando, Señor, que es nuestro gran soporte diario, Señor. Te pido que día a día lo consideremos y no lo dejemos de lado, porque es la única guía y la única ayuda que nuestro amado Jesucristo nos dejó, Señor. Sí. Te doy gracias, Señor, por esta linda palabra. Espero que sea creciendo cada día más en nuestros corazones, Señor. Te agradezco la palabra de Fernando, Señor, la palabra que tú nos has dado a través de él. Y te doy gracias, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado. Y esperamos, Señor, algún día estar contigo en las nubes, Señor, que será un encuentro glorioso, Sí. no solo de verte a ti, que es la mejor maravilla que tenemos, sino también de ver a nuestros seres queridos que ya han partido. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén.